bienvenidos y gracias por estar al otro lado en un evento más de Eñe Business Club. Bienvenidos a todos, como digo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes o buenos días en función del lugar en el que nos sigan una jornada más. Bueno, saludo a todas aquellas personas que se están conectadas y que se siguen conectando en este momento desde Nueva York, desde Miami, Ciudad de México, San Francisco, Londres, Singapur o Dubái, entre otros destinos. A todos, gracias por estar aquí. Y bueno, gracias por estar aquí hoy y gracias por formar parte de este nuevo evento de Eñe Business Club, en el que vamos a hablar de inversión de impacto. Para quienes no me conozcan, me presento. Mi nombre es Lorena García Díez, soy periodista. Actualmente soy la copresentadora del programa Espejo Público de Antena 3, Televisión Nacional en España. Es un magazine diario en el que tratamos todo lo que es noticia, incluido también, como no, los asuntos de actualidades dedicados a la economía, un tema, por ejemplo, que nos ocupa en esta jornada. Para los que no nos conozcan, Eñe Business Club es el primer club mundial de líderes hispanohablantes que reúne a CEOs, startups, inversores a través de una innovadora plataforma digital y eventos exclusivos como este que tenemos hoy con nosotros. Bueno, dada la situación excepcional que estamos viviendo en todo el mundo, esta dichosa pandemia del coronavirus, todos los eventos que tenemos previstos están planteados así, en formato online, pero en cuanto la situación lo permita, la intención es poder celebrarlos de forma presencial y además en todas y cada una de nuestras sedes repartidas por el mundo. Bueno, una vez más, podemos ofrecer un evento de muy alto nivel, como habrán visto ustedes en el panel, con speakers de talla internacional que nos van a ofrecer distintos puntos de vista para inspirarnos y plantearnos pues, muchas cuestiones acerca de ese tema que hoy nos ocupa, que es la inversión de impacto. Vamos a desentrañar bien qué significa este asunto. Paso ya a presentar a los protagonistas de esta jornada. Maite Fibla Gasparín es co-founder y managing partner de Ship2B Ventures, es doctora en economía y cofundadora y managing partner de Ship2B Ventures, una firma de venture capital de impacto que invierte en startups de alto impacto social y medioambiental. Maite también es cofundadora de Fundación Ship2B, donde ha gestionado un vehículo de inversión de 4,5 millones de euros, quiero decir bien, invirtiendo en 23 startups de alto impacto, entre las que destacan Sius, Kida, MGN Neurosurveys o Fiction Express. Maite, ya te veo. Muy buenas tardes. Bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, con nosotros también está hoy, ya lo ven ustedes en sus pantallas, Agustín Vitorica, founder and co-CEO de Gawa Capital. Agustín ha sido instrumental en la introducción de la inversión de impacto social como clase de activo en España a través de Gawa Capital. Es una firma líder de inversión de impacto con más de 190 millones de euros bajo gestión y con una fuerte actividad, sobre todo en Latinoamérica. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector. Es docente en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad Complutense de Madrid. Agustín, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿cómo estáis? Y además con lo bueno Gracias. que es el saber, como se demuestra, y el poder enseñarlo a través de la docencia, como es tu caso, Agustín. Muchas gracias. Bueno, mucho que aprender y compartir en esta tarde. Con nosotros también tenemos hoy a Sven Huber, él es CEO Fiction Express, emprendedor social especializado en EdTech. Sven es fundador y CEO de Fiction Express, un innovador concepto de lectura co-creativa que mejora los malos hábitos de lectura y motiva a los niños, a los más pequeños, a través de la co-creación con los autores. Trabajó para McKinsey & Company y Bertelsmann, es una empresa de medios de comunicación alemana líder en toda Europa. A través de Fiction Express, Sven ha ganado los premios EdTech globales más prestigiosos, incluyendo el premio Education Resources Award 2019, el Teach Primary Award 2019 y el Education Investor Award 2019 y el BET Award 2020. Esto es prácticamente para que ustedes lo sepan como el Oscar de la educación, ¿eh? Así que enhorabuena por todo ello, Sven, y un placer tenerte esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Lorena. Es un placer estar aquí. Bienvenido, muchísimas gracias. Bueno, y cerramos este panel con Stephanie Gómez. Ella es directora general de Candeo. Stephanie es la líder de la práctica de capital privado en el fondo Candeo, es uno de los gestores de activos de mayor impacto en América Latina. Stephanie es la encargada de desarrollar y de ejecutar las estrategias corporativas de corto y largo plazo de los activos donde Candeo invierte actualmente. Las inversiones de Candeo cuentan con más de 1,1 billones de dólares en productos de crédito orientados a personas y empresas que no son atendidas eficientemente por la banca tradicional, impactando a más de
596.000 clientes en países como Colombia, México o Perú. Stephanie fue analista de inversiones de ING Pension Fund en Colombia y realizó una pasantía en AXA Financial Planning en Sydney, donde fue analista financiera. Muy buenas tardes, Stephanie, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro por estar esta tarde con nosotros, gracias a todos los que nos siguen y bueno, por presentar la plataforma. Imagino que estos tiempos que corren todos estamos ya más que familiarizados con Zoom, que es la manera que tenemos de comunicarnos, ya que la forma presencial cada vez se nos resiste más. Recordarles que hay un chat justo debajo de las pantallas, ahí se pueden comunicar entre todos ustedes. Suele ser muy interesante ya por experiencia en este tipo de eventos, el intercambio de material o las recomendaciones que hacen nuestros ponentes o quienes nos siguen de lectura, documentos, en fin, una forma de intercambiar conocimientos también a través de la plataforma. Y a través de la función pregunta y respuesta pueden plantear todas las cuestiones que les vayan surgiendo durante la presentación de esta tarde y las vamos a revisar y seleccionar durante el evento y al final, bueno, pues podremos plantear 4 de todas esas preguntas a nuestro panel de expertos de esta tarde. Para que quede claro, la funcionalidad de levantar la mano la tenemos desactivada. Bueno, el evento va a terminar para que ustedes hagan sus planes en torno a las 6:30 de la tarde. Tenemos todavía mucho tiempo por delante para analizar lo que nos ocupa y vamos a comenzar ya si les parece, esta mesa redonda sobre este tema tan interesante, inversión de impacto, teniendo en cuenta que cada vez son más los fondos de inversión que centran sus apuestas en empresas que cumplan los criterios ESG, esto es Environment o medioambiental, social y de gobierno, para generar un impacto que sea positivo en el mundo, en el común. Solo en el primer semestre del año 2020, esto ya en números, se invirtieron 20,9 billones de dólares, conforme los retos medioambientales y sociales están ganando en importancia y también en urgencia. Los inversores están también cambiando su forma de medir su retorno a partir de ese trinomio que es rentabilidad, riesgo, impacto y del que hoy vamos a hablar. Bueno, abrimos el debate en primer lugar haciendo lo planteo como una pregunta muy rápida a cada uno de los 4 ponentes y os pido una respuesta casi telegráfica, máximo 1 minuto por respuesta para intentar pues, poder responder a las máximas dudas posibles y lo que os pido es prácticamente una definición de qué es en vuestra opinión pues, la inversión de impacto y qué son los criterios ESG. Bueno, comenzamos. Maite, si te parece, comienzo contigo. Muchas gracias, Lorena. Para nosotros la inversión de impacto es esa inversión que tiene o persigue un doble objetivo. El primero de ellos es dar respuesta a un problema social y medioambiental muy bien definido. Y el segundo elemento clave es hacerlo a través de modelos de negocio que sean sostenibles o que sean rentables. Y aquí es muy importante destacar la diferencia entre la inversión con criterios ESG respecto a la inversión de impacto. De hecho, cuando hablamos de inversión responsable, podríamos clasificar entre tres tipos de inversión. La primera de ellas es la inversión que se hace con criterios de exclusión, que es decidir no invertir en nada que sabes que puede generar impactos negativos en la sociedad. Y ahí se podría encontrar la industria armamentística, entre otro tipo de industrias o sectores que sabemos que pueden causar daños. El segundo concepto es la inversión con criterios ESG, que es esa inversión que persigue generar impactos positivos en la sociedad, reduciendo los posibles impactos negativos. Y ahí estaría pues, invertir en sectores donde educativo en general o en temas medioambientales en general. Y luego tenemos la inversión de impacto que va un paso más allá de la inversión ESG, que es esa que se hace con una intencionalidad muy clara de resolver un reto social o medioambiental muy bien definido. Y por tanto el foco no está en generar un impacto social o medioambiental general, sino en resolver esa problemática social o medioambiental que está muy bien definida. La respuesta de Maite, gracias. Te agradezco además que te has tenido bastante bien a ese minutito un poquito alargado que os pedíamos de respuesta. En tu caso, Agustín, a modo de definición, como decía, ¿qué es la inversión de impacto y qué son los criterios ESG? Perfecto. Yo creo que Maite lo ha definido muy bien. La diferencia entre los criterios ESG, de sociales, medioambientales y de buen gobierno, que define esa parte que se llama Benefit Stakeholders, y luego lo que es la inversión de impacto como contribución a soluciones, importante aquí, soluciones desatendidas,
¿Qué significa? Significa segmentos desatendidos sociales o medioambientales donde no está fluyendo dinero hacia esos segmentos de forma natural. Esto es clave para la contribución a soluciones. Y quizá complementarlo con dos detalles. La inversión de impacto será la que, o una parte de lo que permita cumplir la Agenda 2030, porque la inversión de impacto justamente lo que trata es de movilizar ese dinero público y privado, pero esencialmente privado, para realmente lograr resolver los retos que están detrás de cada objetivo de desarrollo sostenible. Y además la inversión de impacto será la que sea capaz de poner al mismo nivel en validación, auditoría, etcétera, etcétera, el impacto social del retorno financiero. Perfecto, Agustín, gracias. Sven, continúo contigo, tu definición. Sí, yo creo que desde el punto de vista del emprendedor no tengo una definición tan de libro como Maite y Agustín. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo que emprender no es fácil, ¿no? Y por eso al final el 90% de los startups se mueren durante los primeros 4 años, de hecho. Y en este contexto es fundamental para mí que nosotros los emprendedores tenemos una pasión muy grande por el problema que queremos solucionar. Y si ese problema está vinculado con una causa más grande que nosotros, por lo cual si el objetivo no es principalmente hacernos ricos, estamos hablando de un propósito, ¿no? Lo que en inglés es el purpose, the purpose of the business. Y si hay un propósito que va más allá de nosotros, hablamos de un proyecto de impacto, ¿no? De una empresa de impacto. Y para mí, simplemente, la inversión de impacto son estos recursos necesarios para llevar a cabo este propósito, para hacerlo una realidad. Fíjate, te diré, Sven, que tiene hasta un punto de romanticismo esa definición que nos has dado, en tu caso. Muchas gracias. Stephanie, voy contigo. ¿Qué es para ti la inversión de impacto y esos criterios ESG o ESG? Para mí es lo mismo que ya expusieron mis colegas. Realmente la inversión de impacto es una inversión con propósito más allá del rendimiento puro financiero. Y creo que lo importante acá es la medición o generar objetivos claros que sean medibles y demostrables, porque si no, volvemos al mismo tema de la inversión tradicional. Si nosotros no medimos el impacto, realmente no podemos llamar a la inversión como una inversión de impacto. Perfecto. Bueno, pues entramos ya, si os parece, en materia. Vamos a esas preguntas individuales en las que sí que podéis desarrollar un poco más la temática. Y vamos a comenzar contigo, Maite. Y la pregunta que te planteo es cuáles son los objetivos de un fondo Venture Capital de impacto y cuáles son los criterios de selección de esos proyectos. Y si es posible, para que la explicación que demos sea lo más cercana posible y todos la entendamos con la mayor facilidad posible, a ver si podemos dar ejemplos concretos. Maite. Muy bien, Lorena. En nuestro caso, como fondo de Venture Capital de Impacto, nuestro foco es invertir en startups, en nuevas empresas que a través de la tecnología o canalicen el potencial de la tecnología para dar respuesta a todos esos problemas sociales y medioambientales que tenemos como sociedad y al mismo tiempo, como inversores que somos de impacto y que nos debemos también a nuestros inversores, lo que estamos persiguiendo a través de nuestra inversión es poder recuperar una parte de esa inversión y poder dar retorno financiero y retorno económico a nuestros inversores. Por tanto, nuestro foco está en invertir en startups en fases iniciales para generar mucho impacto y al mismo tiempo retornos económicos de mercado para nuestros inversores. ¿En qué tipo de startups invertimos o cuáles son los criterios que debería cumplir o que miramos a la hora de decidir en qué proyectos invertimos? Yo ahí diferenciaría entre los criterios que tenemos en cuenta como inversores de impacto y por tanto hacen referencia solo a la parte de impacto y luego todo el resto de criterios que como cualquier venture capital tradicional, más allá de si eres un venture capital de impacto o no, debes tener en cuenta también pues, para garantizar que la inversión que estás haciendo y los recursos que estás canalizando se están invirtiendo en los mejores proyectos. Si nos centramos en los
criterios puramente de impacto, para nosotros uno de los elementos más importantes, como ha señalado Sven anteriormente y también Stephanie, es la intencionalidad y es el propósito. Para nosotros es muy importante cuando nos sentamos con nuestros emprendedores, cuando nos sentamos con un emprendedor y estamos analizando la posibilidad de invertir o no, es que queremos que sean emprendedores que les brillen los ojos cuando te están explicando el por qué quieren impulsar este proyecto. Y detrás siempre hay una causa, un motivo de resolver ese reto social o ese reto medioambiental al que realmente les preocupa. Por tanto, criterio número 1, ese propósito, esa intencionalidad clara de los emprendedores de que están haciendo eso porque quieren generar ese impacto más allá del retorno. Creer en el proyecto, ¿no, Maite? Y que creen, exactamente, que creen en el proyecto. El segundo punto importante para nosotros, en nuestro caso en concreto, nos focalizamos en 3 grandes retos. El primero de ellos es que buscamos proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables y en este caso estamos hablando de personas mayores, personas con discapacidad o personas con enfermedades crónicas. El segundo reto al que nosotros intentamos dar respuesta a través de estas inversiones es el cambio climático. Por tanto, los proyectos también tienen que tener una componente importante que a través de la tecnología ayuden a dar respuesta a este gran reto que tenemos como sociedad. Y el tercer gran reto en nuestro caso es el fracaso educativo y mejorar el sistema educativo. Aquí en España, como ya sabéis, tenemos unos índices de fracaso escolar, de abandono escolar mucho más elevados que la media de países de la Unión Europea. Por tanto, es un reto que como sociedad, como país, tenemos que echarle, ¿no?, el foco. Esos son los 3 grandes elementos. Por tanto, intencionalidad. El segundo gran elemento, dar respuesta a uno de estos 3 retos a través de las tecnologías o la innovación. Y luego hay otros criterios, pero que ya son más genéricos para cualquier venture capital o proyecto o inversores que invierten en startups, que es que haya un equipo comprometido 100% y dedicado al proyecto y con talento y experiencia, que los proyectos también tengan unos modelos de negocio que sean sostenibles. En nuestro caso, queremos que ese modelo de negocio esté alineado con el impacto que se quiera generar, por tanto, el modelo de negocio se construye sobre esa base de impacto. Y finalmente el último elemento es la escalabilidad y la visión global que deben tener los emprendedores. De más allá de aplicar soluciones para aquí, para en nuestro caso España o en países, queremos también que sea a nivel global y puedan aportar esas soluciones tanto a nivel de la Unión Europea como países de América Latina y en otras regiones donde tenga sentido también ese proyecto. Algunos ejemplos de proyectos que hemos estado invirtiendo, mira, Sven, ¿no? Y el proyecto de Fiction es uno de los proyectos que también forman parte de nuestra cartera de startups invertidas. Hemos invertido también en un proyecto que se llama MJN, como comentabas anteriormente, que han desarrollado un algoritmo predictivo para poder predecir los ataques de epilepsia. Hoy en día hay más de un 25%, 30% de pacientes o de personas con epilepsia son fármacoresistentes y por tanto el medicamento no ayuda a controlar esas crisis y ahora mismo se encuentran en una situación que realmente la calidad de vida pues, se ve realmente perjudicada pues, por el simple hecho de no poder predecir, ¿no? Y por eso ellos han desarrollado toda esa tecnología. Otro ejemplo es Sayus. En este caso utilizan la realidad virtual, en vez de hacer videojuegos, utilizan la realidad virtual para mejorar el tratamiento de ciertas enfermedades mentales. Por tanto, ahí es esa idea de la tecnología en pro de dar respuesta a retos sociales y medioambientales. Qué bueno. Maite, muchísimas gracias. Agustín, pregunta que te lanzo. ¿Cuáles son los objetivos de un fondo de inversión de impacto que invierte en concreto en países en vías de desarrollo, que esto también hay que contarlo, y qué protagonismo tiene lo que llamamos blended finance en este tipo de inversión? Y si es posible, te pido también como a Maite algún ejemplo concreto, si es posible, para entenderlo lo mejor posible. Gracias. Muy bien, Lorena, voy a intentar ser breve para meter todo eso porque hay mucho que decir. Lo primero, los ODS lo demuestran. En países en vías de desarrollo están enormes retos. Hay 700 millones de personas en pobreza extrema, a los cuales se añaden 200 millones adicionales ahora con la pandemia. 800 millones de personas en malnutrición,
que van a pasar a ser 1.000 millones después de la pandemia, 400 millones de niños que en países en vías de desarrollo no van a la escuela. O sea, los retos son absolutamente inmensos. Para resolver estos retos no es necesario, la inversión no es suficiente. Tiene que haber un fondo diseñado específicamente para dar una solución a la medida a ese reto que no solamente incluya inversión, sino que también incluya un componente que es esencial en la inversión de impacto, que es la asistencia técnica. Y voy a intentar explicarlo con un ejemplo. Nuestro último fondo Uruma va específicamente a resolver el acceso a la financiación de pequeños productores agrarios. Pequeños productores agrarios son el 70% de los pobres del mundo y el 80% de la malnutrición del mundo. Estos pequeños productores agrarios no tienen finanzas para poder comprar insumos, semillas, fertilizantes de calidad que les permitan multiplicar su productividad agraria y multiplicar los ingresos del hogar en consecuencia, ¿no? Para hacer esto, Uruma lo que ha hecho es una estrategia de inversión transformadora, es decir, va a invertir en entidades financieras y con asistencia técnica les va a transformar los productos, los procesos y las personas para que vayan a atender adecuadamente a estos pequeños productores. Con esa atención y esos productos, los pequeños productores tendrán un impacto muy positivo en los ingresos y hemos calculado que alrededor de 100.000 pequeños productores, gracias a este producto, lograrán abandonar la pobreza. La financiación combinada, ¿qué es? Rápidamente para la audiencia, que mucha gente no lo sabrá, supone combinar financiación pública o muy filantrópica con financiación privada, porque al final, para movilizar el dinero de los ODS, como he comentado antes, hace falta dinero privado. Entonces, en Uruma tenemos 30 millones de dinero público, esto es muy importante, que vienen de la Unión Europea, administrados por Cofides, la compañía española de financiación para el desarrollo, y también provienen de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y estos 30 millones renuncian a retorno o retrasan su recuperación hasta que el inversor privado tenga ya un retorno. De esa forma, el inversor privado que dice, oye, yo cómo voy a invertir en impacto en países en vías de desarrollo de muy alto impacto porque voy a los pequeños productores, me da miedo. Bueno, pues esos 30 millones están para darte un colchón en caso de que vaya mal, son esos 30 millones quienes lo absorben y además como renuncian al retorno a partir de un determinado momento, o sea, el dinero público tiene su retorno, un buen retorno, pero renuncian a partir de un determinado momento en favor del inversor privado, el inversor privado entonces logra un retorno de mercado. Con estos 30 millones, para darte una idea, Lorena, hemos logrado movilizar 90 millones de privado. De forma que el fondo son 120 millones, es un gran fondo. ¿Y por qué es importante que sean grandes fondos? Porque la escala, como he dicho, de los problemas es inmensa. Con lo cual, o vamos con grandes fondos o el impacto será positivo, pero muy pequeñito y muy poco material realmente. Perfecto, Agustín, ha quedado yo creo que bastante claro el ejemplo que nos has puesto. Muchas gracias. Sven, te pregunto, ¿qué características debe tener, a tu juicio, una startup para poder buscar inversión de impacto? Digamos, ¿qué características tiene que cumplir para conseguir esa inversión y cuáles son las diferencias entre una startup de impacto con respecto al resto de startup? Y te pido lo mismo, si es posible, algún ejemplo concreto que nos permita entenderlo de la mejor manera posible. Perfecto. Como hemos dicho antes, ¿no? Una startup de impacto tiene en su centro, en su corazón, este propósito de crear un cambio positivo en la sociedad. Yo creo que esto ha salido por todas las aportaciones. Y para mí, como emprendedor, yo creo que una startup de impacto reúne 3 características. Primero, este impacto que buscamos impulsar tiene que formar parte de nuestro ADN, de nuestro modelo de negocio, ¿no? Cuanto más negocio genera, más impacto. Yo creo que lo que no buscamos es una empresa, o lo que no sería una empresa de impacto, desde mi entender, sería una empresa que tiene un modelo de negocio que no es de impacto, pero igual gana mucho dinero y luego destina una parte de sus beneficios a causas sociales. Esto para mí no es una empresa de impacto porque el negocio en sí no impulsa el impacto. Segundo punto,
Yo creo que es muy importante entender dónde impactamos positivamente en la sociedad y cómo podemos medir este impacto. Y por lo cual la medición forma parte integral de nuestro modelo de negocio. Y luego el tercer punto, yo creo que es importante que nos comprometemos y que reportamos este impacto. Si no es una cosa hacia adentro que lo hacemos para nosotros, sino que realmente comunicamos esto para que sea visible y para adquirir un compromiso al final con la sociedad o las personas externas, ¿no? A modo de ejemplo, si miramos un poco lo que hacemos en Fiction Express, el problema que queremos solucionar es el poco hábito lector en los niños. Digamos, en España, pero en casi todos los países desarrollados y en los países en desarrollo los números aún son más complicados, pero en España entre un 20 o 30% de los alumnos, cuando llegan al final de la etapa de primaria, con 11 años, no saben leer bien. Quiero decir, ellos saben leer, pero realmente no entienden lo que leen. Y esto es un gran problema para ellos, pero para la sociedad. Y más así en el siglo XXI, en el cual casi nuestro único recurso es nuestra capacidad de pensar y de aprender. Por lo cual, nosotros hemos desarrollado una metodología que conecta realmente con la motivación de los niños, porque el resultado de la falta de comprensión lectora es la falta del hábito de lectura. Por lo cual, nosotros empezamos con la motivación. Tenemos una metodología que crea realmente el hábito en los niños y a partir del hábito, si vas leyendo, obviamente mejoras la comprensión, ¿no? Este es el modelo. Nosotros medimos en todo este proceso, medimos cómo aumenta el hábito en los niños, medimos cómo aumenta la comprensión lectora de forma continua y luego compartimos estos resultados tanto con los docentes como con los colegios y la sociedad en general a nivel agregado. Por lo cual, para resumir, empresa de impacto, 3 criterios. El impacto forma parte del ADN, tenemos que medir el impacto y asumir este compromiso externo y reportar el impacto. Perfecto. Sven, gracias. Y como madre, gracias por lo que hacéis. Que desde luego el tema de la lectura al final es todo, ¿no? El que un niño sea buen estudiante depende de su comprensión lectora. Al final es una cadena, ¿no? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Stephanie, voy contigo. Entendemos que, bueno, Candeo financia proyectos que no pueden encontrar una financiación por medios que podríamos calificar de tradicionales. Entonces, lo que te pregunto precisamente es que nos expliques con qué tipo de proyectos trabajáis y por qué ese tipo de proyectos no encuentran lo que se considera una financiación tradicional. Perfecto. Y yo creo que la respuesta va en 2 dimensiones o en 2 perspectivas. Desde la perspectiva de nuestra tesis de inversión y desde la perspectiva en cómo nosotros creamos valor en las compañías en la gestión del pasivo. Desde la perspectiva de la tesis de inversión, nosotros somos un gestor de fondos que tenemos una vocación de impacto e invertimos en compañías que atiendan con algún producto o servicio financiero a personas y empresas que no son eficientemente atendidas por la banca tradicional. En este sentido, y para darte ejemplos más concretos, nosotros hemos invertido, por ejemplo, en compañías que atienden el nicho de pensionados, los pensionados que no tienen muchas oportunidades en estas geografías donde nosotros estamos en Colombia, México y Perú. Por ejemplo, atienden con créditos productivos a docentes del sector público, atendemos con créditos hipotecarios a la clase media-baja, y lo cual es muy importante en estas economías donde la tenencia de vivienda pues ni se compara con la tenencia de vivienda en países como Estados Unidos e incluso en algunos países de Europa que superan las tasas del 50%. En nuestras geografías no superan, la tenencia de vivienda no supera tasas del 15-20%. También invertimos en compañías que atienden con productos financieros a microempresarios del transporte, particularmente con taxis, y también con productos financieros a pymes y pues claramente tenemos otra oferta de productos
pero me gustaría enfocarme en la financiación a pymes. Nosotros en Colombia, y esta es una empresa que opera en Colombia, nosotros en Colombia el 99% de la estructura productiva del país son pymes. El Y 99%. exacto. Y estas pymes son responsables por el 67% del empleo y el 38% del PIB del país. Pero cuando tú vas a ver cómo la banca tradicional las está atendiendo y ves la cartera de la banca tradicional orientada a pymes, esta cartera solo es del 7%. Entonces aquí hay una oportunidad muy importante para impactar a las pymes. Nosotros invertimos en una compañía de factoring y logramos atender eficientemente este segmento o casi que toda la estructura productiva del país, con descuentos de facturas que iban desde los $5 hasta, bueno, promedios de etiquetes de los 3.000, pero pues seguramente superaban tiquetes de 10.000, 15.000 dólares, pero tú tener un producto y una plataforma que te permita gestionar créditos que van desde los $5 tiene mucho valor y realmente los bancos no lo pueden hacer. Y desde la perspectiva de la gestión del pasivo, nosotros normalmente lo que nos encontramos en las compañías que invertimos es que son compañías que que los recursos financieros con los que cuentan generalmente es de uno o dos bancos, o a veces no lo tienen, a veces son familias y amigos, y nosotros lo que hacemos es, a través de la intervención del gobierno corporativo, porque Candeo no es simplemente un inversionista capitalista. Nosotros somos el smart money o dinero inteligente. Para nosotros es muy importante tener la apertura de nuestros socios para crear valor y para, obviamente, institucionalizar los procesos de la compañía y fortalecer el gobierno corporativo. Y eso al final redunda en que podemos atraer recursos de multilaterales, podemos atraer recursos de agencias de desarrollo, podemos atraer recursos incluso de bancos internacionales muy grandes, por ejemplo, Morgan Stanley, un Goldman Sachs, que han hecho créditos directos en nuestras compañías con montos bastante grandes. Perfecto. Muchísimas gracias, Stephanie. Bueno, vamos a abrir ahora otra etapa, ¿no? Podríamos llamarlo así, del evento, en el que una ronda en la que, si os parece, vamos a establecer cierto debate. Dirigiré las cuestiones, es cierto, directamente a uno de vosotros, de los ponentes, pero si os parece, para enriquecer después el análisis de la cuestión en sí, pues podemos abrir un breve debate para aquellos que consideren que tienen algo más que opinar. La pregunta la lanzo en primer lugar a Maite, pero insisto, cualquiera de los que queráis intervenir, levantad una nota por la exposición de Maite y os daré paso. Maite, te pregunto, ¿en qué consiste ese trinomio que en la presentación inicial que hacíamos yo contaba? La rentabilidad, riesgo e impacto, y el cómo se educa a las empresas y a la sociedad en general para aplicarlo todo esto de forma transparente. Sí, este trinomio que comentabas de riesgo, rentabilidad e impacto, al final no deja de ser el nuevo paradigma que está de alguna forma teniendo en cuenta o incorporando dentro de la dimensión o los criterios de los inversores el no solo fijarse en la rentabilidad económica y en el riesgo de las diferentes opciones de inversión, sino que al mismo tiempo incorporar en ese análisis una tercera dimensión que sería el impacto. Es importante destacar que inicialmente, cuando en el siglo XIX aproximadamente, los inversores, cuando tenían que tomar su decisión de en dónde invertir,
básicamente la única dimensión o el único criterio que se tenía en cuenta era la rentabilidad económica y por tanto el foco estaba en intentar invertir en esos proyectos, en esos activos donde se podía conseguir esa maximización de la rentabilidad económica. Es más o menos a mitad del siglo XX donde entra otra dimensión en juego a la hora de tomar esas decisiones de inversión, que es el riesgo. Los inversores se dan cuenta que la rentabilidad económica, y tener en cuenta la rentabilidad económica es importantísimo, pero que hay diferentes activos y que no todos los activos tienen el mismo riesgo y que puedes invertir en un activo con una alta rentabilidad económica, pero que si tiene mucho riesgo, pues puedes llegar a perderlo todo. Estuvimos muchísimos años antes de conseguir poder de alguna forma acotar, medir, definir correctamente cómo se debía calcular el riesgo de un activo financiero, porque evidentemente es muy complejo de medir el riesgo de las inversiones, pero se consiguió. Después de muchísimos años conseguimos poder medir, poder cuantificar y poder comparar diferentes opciones de inversión según teniendo en cuenta los criterios de rentabilidad económica y de riesgo. Es en el siglo XXI donde al final nos estamos dando cuenta de que no es suficiente tener en cuenta estas dos variables. ¿Por qué? Porque entra en juego este movimiento que es el movimiento del impacto. Algunos de nosotros hablamos de la revolución del impacto, que está entrando con muchísima fuerza, tanto en consumidores, tanto en clientes, en los nuevos inversores, pero también incluso en el ciudadano y en el trabajador de ciertas organizaciones. Y por tanto aquí estamos empezando a poner el acento en cómo estamos haciendo las cosas, en los impactos que estamos generando como sociedad, como empresa, como inversores, y por tanto ya no podemos obviar al momento de decidir dónde vamos a invertir el impacto económico y el impacto social y medioambiental de esas inversiones. Y empezamos, por tanto, a incorporar una tercera dimensión a la hora de tomar las decisiones de dónde vamos a invertir. Y ahora ya no solo se invierte con criterios o teniendo en cuenta la rentabilidad económica, el riesgo financiero, sino que también se tiene en cuenta ese impacto que podemos generar, tanto los impactos negativos como los impactos positivos. Y cuando hablamos de este nuevo paradigma y desde el punto de vista de los inversores de impacto, lo que estamos buscando es, a la hora de tener en cuenta estas tres dimensiones, es cómo podemos maximizar el impacto social y medioambiental que queremos generar, al mismo tiempo que estamos maximizando la rentabilidad económica y reduciendo el riesgo de las operaciones. Y ahí es donde entra, como decías tú, en juego esa triple dimensión o ese triple paradigma. Jugar al final a los equilibrios, ¿no? Sí. Bueno, Agustín, Stephanie, Sven, ¿algo que añadir? Yo quizá muy rápido, muy bien expuesto por Maite al final, pero un concepto que es lo que llamamos la economía del impacto, que es hacia donde pensamos nosotros que va a ir la economía. Es decir, en activos financieros mundiales se estima que al final de la próxima década el trinomio rentabilidad, riesgo, impacto ya estará afectando y será una realidad más del 60% de los activos financieros. Cuando llegue ese momento, es decir, cuando más del 60% de todos los inversores midan el impacto a la vez que la rentabilidad y el riesgo, habrá llegado lo que nosotros llamamos la economía del impacto, donde ya el impacto sea tan importante como las otras dos dimensiones. Y quizá para la medición del impacto, que es algo muy importante que a todo el mundo le preocupa, en ese sentido, para dar el mismo valor numérico al eje del impacto, como tiene valor numérico la rentabilidad financiera y el riesgo o la volatilidad, bueno, pues hay un esfuerzo de la Harvard Business School que conocemos bien Maite y yo, que estamos los dos en el SpainUp, que es la organización de España que aglutina el sector, que está dando un valor monetario al impacto positivo o negativo que generan las empresas con sus operaciones, con sus productos y con su empleo. De forma que cuando esta norma sea una realidad, tendremos verdadera contabilidad, tendremos una línea de resultados de la contabilidad tradicional y al lado tendremos una línea de resultados sumando determinadas cuantías monetarias de impacto positivo y restando determinadas cuantías de impacto negativo.
En la cuenta de resultados también aparecerá ese. En la cuenta de resultados. Será una revolución. Sven. No, solamente desde el punto de vista del emprendedor, ¿no? Digamos, a mí siempre me gusta pensar que la rentabilidad y el impacto son dos cosas que se potencian entre ellos, ¿no? Digamos, hay una serie de personas que dicen, ya, yo creo mucho impacto, por lo cual no puedo dar tanto rendimiento financiero. Yo creo que no es la manera de pensarlo. Yo creo que simplemente si buscamos financiación, tenemos que dar la rentabilidad que da el mercado. Si no, al final montamos una ONG y dependemos de otro tipo de fuente de financiación. Pero como empresa, como startup de impacto, es muy importante que buscamos este equilibrio y que nunca hacemos este trade-off entre impacto y rentabilidad. Perfecto. Agustín, voy contigo en pregunta dirigida, pero insisto, he abierto turno de debate a continuación para todos los que queráis aportar algo más. Y te pregunto directamente por el impact washing. ¿Qué opinas? Bueno, en impact washing, esto va a dar debate. Espero que mis contertulios también aporten, ¿no? Pero vamos a ver, el impact washing es hermano del greenwashing. Es realmente cuando se dice públicamente que uno no contamina o que está generando un impacto positivo y realmente no es así. Entonces, lógicamente, nosotros como industria del impacto estamos en contra de eso. Ha hablado Sven muy bien del propósito, o sea, realmente las empresas que tienen el impacto positivo o los fondos que se han creado por personas que se les ha movido ese propósito, lógicamente tienden a hacerlo mejor. Dicho esto, y es una opinión personal, hay casos conocidos en España, internacionales, pero en España también, de empresas que contaminan, que tienen una huella de carbono bastante importante, que, por ejemplo, han creado un fondo de impacto. Y han creado un fondo de impacto y lo están haciendo bien. Es decir, dejan a personas gestionar ese fondo de impacto, personas que tienen esa inquietud, ese propósito para hacer esas inversiones. Y lo mismo, hay gestoras que con sus brazos tradicionales invierten en compañías que contaminan y sin embargo han creado pues, compañías hermanas que a lo que se dedican es hacer fondos de impacto con propósito y bien hechos. Entonces, mientras estén bien hechos, o sea, mientras realmente se haga el fondo de impacto con lo que hemos dicho antes, contribuir a soluciones realmente bien hechas, se mida, se potencie el propósito de los invertidos, etcétera, etcétera, me parece bien, aunque el promotor original sea una empresa o una gestora que en su otra actividad está haciendo otras cosas. Gracias, Agustín. A ver, Maite. Sino aquí complementando lo que muy bien decía Agustín, al final cuando estamos hablando de impact washing, greenwashing, lo que estamos diciendo es tenemos que mirar los impactos netos. No me sirve que me digas, no, es que yo estoy contribuyendo de forma positiva a reducir un porcentaje importante de CO2, ¿vale? Pero el impacto neto de tu actividad, ¿cuál es? Tenemos que analizar y mirar todos los ámbitos, porque ya sabemos que cualquier actividad económica o cualquier actividad puede generar impactos positivos, impactos negativos. Lo que nos interesa a nosotros es el impacto neto. Y ahí es muy importante, sobre todo si queremos evitar este impact washing, greenwashing, como decía Estefanía al principio, medir. Si no medimos el impacto, por mucho que hables, por mucho que digas, no lo puedes demostrar. Y cuidado que no tiene nada que ver el impact washing y el greenwashing con la intencionalidad. Una cosa es los emprendedores de impacto, la inversión de impacto y los que estamos haciendo este tipo de, que sí que decimos que es muy importante esa intencionalidad y ese propósito. Pero cuando estamos hablando de impactos positivos en general, al final lo puedes hacer por marketing, lo puedes hacer porque tus stakeholders te lo están exigiendo, tus clientes, tus consumidores. Da igual los motivos por los que los estás haciendo, pero demuéstrame que realmente el impacto que estás generando neto es positivo. No me vendas gato por liebre, ¿no? Las campañas de marketing, publicidad están muy bien, son necesarias, es importante también explicar lo que se está haciendo, pero no vendas humo, ven realidades. Y yo creo que ahí está la gran diferencia.
entre intentar hacerlo bien y hacerlo mal, pero vender que lo estás haciendo bien. Stephanie, no sé si querías aportar algo. Sí, básicamente yo creo que es completamente de acuerdo con lo que dicen Agustín y Maite, y yo creo que es un tema, lo importante es que hay una transformación en la conciencia, y eso nos va a permitir que el tema de impacto sea sostenible en el largo plazo y haya una transformación en la sostenibilidad y cómo acoge la sostenibilidad las distintas organizaciones. Perfecto. Sven, te lanzo a ti la siguiente pregunta, pero abierto debate para el resto de ponentes. Y la pregunta es sobre las startups de impacto, de las que obviamente conoces y mucho por tu propia experiencia. Y cuéntanos qué ventajas e inconvenientes tiene el acudir a un fondo de inversión de impacto. Vale, yo creo que si tu modelo de impacto forma parte de tu ADN, como hemos dicho antes, solamente hay ventajas conectar con inversores de impacto. Eres optimista por final, naturaleza, me da las sensaciones, Ben, ¿eh? Sí, sí, creo que sí. No, porque al final hablamos el mismo idioma. Si tienes un inversor que lucha a tu lado por el impacto, al final te ayudará a mantener este camino, porque no siempre es fácil. Puede haber momentos complicados que sientas que tienes que hacer una serie de trade-offs, y si tienes inversores de impacto, pues te ayudarán a mantener este camino que has elegido para empezar. Pero yo creo que más allá de solamente de los inversores, lo que realmente estamos buscando como emprendedores, alinear los objetivos de todos los stakeholders, ¿no? Digamos, como emprendedores queremos buscar empleados que tienen esta misma sensibilidad, y queremos, a través de nuestro modelo de impacto, encontrar clientes que nos apoyan y proveedores que nos apoyan. Y obviamente los inversores también. Por lo cual, si lo hacemos bien, nuestra causa de impacto al final no solamente mejora la sociedad a través de nuestro modelo, pero nos permite fichar personas que buscan más que un trabajo, que quieren mejorar también la sociedad y fidelizar estos empleados. Nos ayuda a crear clientes y proveedores más implicados, y a través de los inversores captar estos recursos económicos y financieros necesarios para crear este impacto. Por lo cual realmente no veo ningún inconveniente de buscar tu financiación en este ecosistema de inversores de impacto que por suerte cada vez es más grande, ¿no? Gracias al trabajo de mis compañeros, gracias al Ship2B. De hecho, cuando yo empecé a emprender, yo creo que uno de los primeros contactos que hice en el mundo de inversores era justamente Ship2B, y esto me ha permitido entender en detalle este ecosistema y al final encontrar personas inversores que tienen esta sensibilidad por el impacto. Hablar el mismo idioma, ¿no? Al final, Sí. que todos os entendáis en el mismo contexto de negocio. Stephanie, Agustín, Maite. Stephanie, creo que levantas la mano, dime. Sí, creo que desde el punto de vista inversionista, para un inversionista es clave lo que dice Sven, de estar alineados en los objetivos, por lo que los dos están compartiendo una inversión. Entonces, mientras exista una alineación y una apertura por parte del emprendedor o del empresario para asociarse con un inversionista de impacto que va a intervenir o digamos que va a aportar a la creación de valor, esa combinación va a ser realmente exponencial. Y es muy importante que ambos entiendan que tienen que estar alineados para llegar y crecer sosteniblemente las compañías. Ese equilibrio, ¿no? Encontrar entre ambos el equilibrio. Lorena, no sé si puedo apuntar medio Agustín, minuto dime. Cosa que es, o sea, para los emprendedores sociales, según van creciendo, llega algo que es un reto muchas veces, que es lo que se llaman mission drift, que es la deriva de la misión. O sea, de repente nuevos inversores
pueden intentar cambiar la misión social o hacerla menos importante. Ahí los inversores de impacto podemos ayudarles a proteger justamente eso. Inversores de impacto que ya estén en el accionariado, cuando llegue un nuevo fondo que no tiene el impacto, establecer esquemas legales que ayuden a proteger la misión y de esa forma ayudar al emprendedor a que la misión no se derive realmente. Maite. Sí, no, aquí para complementar lo que justo estaba comentando ahora Agustín, nosotros que invertimos en proyectos en el ámbito de la salud, en el ámbito educativo incluso y en el ámbito también medioambiental, uno de los retos que nos encontramos muchas veces es que cuando realmente apoyamos a los emprendedores, conseguimos que el modelo de negocio y el modelo de impacto se retroalimenten, esas startups pueden llegar a generar un retorno económico muy interesante, con lo cual otros inversores que no son de impacto se empiezan a interesar por estas startups y quieren invertir. Y ahí el reto que tenemos nosotros como inversores de impacto es, evidentemente, permitir la entrada de todos estos inversores, porque yo creo que es bueno y eso dota de más capacidad también a las empresas y a las startups, pero ahí es más importante que nunca ese rol que ejercemos los inversores de impacto, que somos como un poco ¿no? en los consejos de administración de estas startups, que constantemente estamos metiendo el dedo en la llaga de no os olvidéis del impacto, ¿no? Y es como, bueno, los pesados del impacto estamos ahí y en todo consejo de administración tenemos que hablar de las métricas de impacto, no solo de las métricas económicas, cuidado cuando estamos pivotando el modelo de negocio o estamos reabriendo otras áreas, ¿no? O otras líneas de negocio para ver qué impacto va a tener sobre el impacto de estas nuevas líneas sobre el impacto y los problemas a los que queremos dar respuesta, y somos un poco, ¿no? Esa mosca, un poco mosca cojonera que decimos, perdón por la expresión, ¿no? Pero ahí es importante nuestro rol. Pepito Grillo, decía yo, ¿no? La voz de la conciencia. Pepito Grillo también. Bueno, pues al hilo de esto yo creo que la respuesta casi la podría dar yo, creo que soy los cuatro convencidos, pero Stephanie, a ver, esta pregunta, ¿es la inversión de impacto una moda pasajera? Yo te digo que casi te digo que con lo que me habéis dicho ya respondería yo que no, pero ahí va la pregunta y sobre todo cómo evitar que termine convirtiéndose en alguna tendencia superficial, que no cale ese mensaje de convencimiento, como decíamos, en todas las esferas sociales y económicas de la empresa. Definitivamente no es una moda pasajera. Yo creo que es una tendencia que ha venido evolucionando y tú mismo lo comentaste al principio cuando mencionaste los recursos que ahora hay disponibles para la inversión de impacto. O sea, las inversiones tradicionales están migrando hacia la inversión de impacto y hay varias razones. Primero, yo creo que desde el punto de vista del consumidor, estas generaciones y las nuevas generaciones están pidiendo y demandando productos y servicios que sean sostenibles. Estas generaciones también les están pidiendo a las empresas y a las marcas que sean coherentes con la sostenibilidad. También es importante que esté claro que la inversión de impacto no es una donación, es una inversión que recoge, o sea, es una inversión con propósito que recoge las variables de ESG, como mencionamos anteriormente, pero es completamente rentable. Y otro tema importante es que integrar los criterios, y no solo integrarlos, sino también medirlos y involucrarlos en el ADN del inversionista y de la inversión donde tú inviertes, pueden influir positivamente en la rentabilidad de los portafolios. Te diría que en muchos casos los portafolios son más rentables cuando existen estos criterios y tiene todo el sentido del mundo porque al final lo que haces es que estás formalizando e institucionalizando una inversión, pero al mismo tiempo estás teniendo en cuenta factores de impacto social y medioambiental y volvemos al tema del trinomio que Maite mencionaba. Entonces, realmente no es una moda pasajera, no es una moda superficial, hay conciencia en el mundo por la sostenibilidad y lo que vamos a ver es que vamos a migrar hacia una inversión tradicional a una inversión de impacto. Maite, Agustín, Sven.
¿Algo que añadir? Sven. No, yo creo que simplemente hay que mirar a lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Yo creo que si nos miramos las jóvenes generaciones que hoy en día tienen una sensibilidad para temas de medio ambiente, de justicia, de fair play, mucho más grande que igual nuestra generación, ¿no? Por lo cual yo creo que hay una tendencia que hemos ido desarrollando en los últimos años en el tema de inversión de impacto, pero que claramente hay un trasfondo en la sociedad que apoyará toda esta evolución. Por lo cual yo creo que está muy claro que no es una moda y que va hacia más. Perfecto. Bueno, vamos con las 4 preguntas finales antes de abrir ese turno de preguntas, que me consta que están llegando cuestiones muy interesantes de las que está haciendo ahora mismo nuestra audiencia. Os lanzo estas 4 y abrimos ese turno final de nuestra audiencia. Maite, voy contigo. ¿Cuáles son los retos? Esto además, claro, casi punto por punto. ¿Cuáles son los retos de la inversión de impacto para los próximos 5 años? Que ojo lo que nos viene, que confiamos en el 2021 a ver si cambian las cosas. Sí, a ver, al final la inversión de impacto yo creo que como muchos elementos, sectores y ámbitos, retos hay muchos, pero yo creo que hay 2 que son clave para los próximos 5 años. El primero de ellos es realmente demostrar que la inversión de impacto puede ser rentable y puede ofrecer retornos de mercado cerca de mercado. Y eso lo digo porque al final este concepto de inversión de impacto es un concepto bastante reciente. La mayoría de fondos de Venture Capital y fondos de inversión de impacto, muchos de ellos todavía no han cerrado todo el ciclo de inversión y por tanto todavía nos faltan más evidencias, aunque empieza a verlas de esa potencial de retorno económico, pero nos faltan todavía más evidencias que demuestren que realmente la inversión de impacto es un muy buen activo de cara al inversor. Y luego también es fundamental poder demostrar que la rentabilidad es factible, generar impacto al mismo tiempo que retorno económico, para atraer mucho más capital hacia tanto la inversión de impacto como la inversión con criterios ESG. Para que os hagáis una idea, en más o menos 2020 la inversión de impacto llegó a nivel global, los activos bajo gestión de inversión de impacto al trillón, cuando en el caso de la inversión socialmente responsable estábamos alrededor de los 40 trillones, que significaría o representaría un global sobre un 15% aproximadamente del volumen total de inversión que estamos movilizando a nivel global. En 2025 se espera que tanto la inversión de impacto como la inversión con criterios ESG esté cerca de suponer sobre un 35, incluso 40% de la inversión global, pero todavía nos queda muchísimo por hacer, nos queda muchísimo capital para canalizar, y eso se conseguirá pues a base de la evidencia y de demostrar que tiene sentido hacer esta inversión desde la óptica y desde la lógica social, medioambiental, pero también desde la lógica y de la óptica de la rentabilidad económica y de la rentabilidad financiera. Por tanto, punto número 1, como os decía, el demostrar que ese trinomio o binomio, rentabilidad económica e impacto, es factible. Y el segundo elemento clave para todo ello es poder avanzar hacia unos criterios y unos estándares de medición y de cuantificación del impacto. Como muy bien apuntaba antes Agustín, de hecho a nivel global se están avanzando muchísimo, hay varios proyectos y varias iniciativas. El Impact Management Project, por ejemplo, es una iniciativa que está intentando avanzar para poder encontrar una definición de qué es impacto y cómo podemos clasificar, medir el impacto social y medioambiental, y luego también toda la iniciativa para conseguir también tener una contabilidad del impacto que nos permita poder hacer esas comparaciones y así demostrar realmente el impacto que estamos generando. Tanto para mí es medición y demostrar que es factible conseguir rentabilidad económica y impacto al mismo tiempo. Perfecto. Gracias, Maite. Agustín, te pregunto, ¿crees que se puede generar impacto en cualquier industria? ¿O hay algunas que
Dice, es imposible que en este sector se pueda hacer una inversión de impacto. Bueno, vamos a ver, yo pienso que la inversión de impacto efectivamente sí se puede hacer en cualquier industria. Es decir, todas las industrias, todos los sectores están llamados a transformarse hacia esa economía del impacto. Entonces, es importante. ¿Por qué lo van a hacer? Porque lo están pidiendo los inversores, lo están pidiendo los propios clientes, lo está pidiendo el talento. Luego, si quieren lograr mantener la inversión, quieren lograr mantener el talento y quieren seguir vendiendo sus productos, no les va a quedar más remedio realmente que transicionar hacia el impacto. Eso no significa que todas las empresas de todos los sectores vayan a estar justamente en la C de contribución a soluciones. O sea, posiblemente no sea así, pero ya habrá habido un movimiento importante realmente si dentro de unos años todas están por lo menos en el evitar daño, es decir, evitar hacer daño, o están en los beneficios a los stakeholders, sea la sociedad en su amplio espectro o sea el planeta. Para nosotros, claro, nosotros que estamos muy sesgados por el impacto, nosotros pensamos además que las empresas tienen una enorme oportunidad de estar por lo menos en una parte importante en la C de contribuir a soluciones. ¿Por qué? Porque en el planeta al final hay miles de millones de personas que están excluidas de la economía de mercado. Estos miles de millones de personas que tienen pobreza multidimensional no tienen acceso a la mayoría de los productos y servicios que nosotros tenemos acceso. Entonces, si las empresas logran, digamos, modular o cambiar un poco su modelo de negocio para atender a estas personas y traerlas hacia la economía de mercado, es una increíble oportunidad. Tienes ahí un mercado inmenso que puedes servir y que tienes que atraer a la economía de mercado con un modelo de impacto que sea sostenible, escalable y, por supuesto, generador de alto impacto. Y además, las empresas que primero lo hagan tendrán la ventaja competitiva más antigua del mundo, que es la ventaja de primer movimiento. La empresa que primero se lanza a ese mercado es la primera y la que mejor se lleva esa parte de la tarta. Entonces, animar a todas las empresas de cualquier sector que vayan a esa ventaja de primer movimiento para esos miles de millones de personas que hay que atraer a la economía de mercado. El interés de querer ser la primera, ¿no? Aunque sea como incentivo para echar a andar en este mundo. Bueno, voy contigo, Sven. Preguntas sobre los retos, que esto nos lo vas a poder decir bien. Los retos para mantenerse como una startup de impacto en las distintas facetas o etapas por las que pasa una empresa. Sí, yo creo el reto es más grande al principio, ¿no? Digamos, en general, si empiezas un nuevo proyecto y te acercas a inversores, inicialmente no es nada fácil normalmente, porque siempre quieren ver que tu modelo de negocio funciona, ¿no? Este product market fit, los primeros KPIs y todo esto. Y a esto, en el caso de impacto, se añade a la medición del impacto, por lo cual tienes que al final mostrar que tienes modelo de negocio y a la vez que creas el impacto. Por lo cual, yo creo que lo hace igual más complicado esta fase inicial, porque muchas veces, hasta que generas el impacto y eres capaz de realmente medirlo, necesitas tiempo. Depende del modelo y lo que quieres hacer, pero no necesariamente va rápido, ¿no? Por lo cual, yo creo que esta fase inicial puede ser, digamos, la más complicada y hay que buscar maneras que te permiten acelerar, poder medir este impacto al principio del proyecto. Cuando el proyecto crece y ya tienes métricas, tanto de modelo de negocio como de impacto, yo creo que es relativamente fácil, porque además vas viendo que lo que te has propuesto lo vas consiguiendo, por lo cual la motivación de los emprendedores está ahí. Los empleados también están motivados porque se sumaron para esta causa a tu proyecto y los inversores obviamente te apoyan, ¿no? Y al final, yo creo que cada vez es incluso más fácil, ¿no? Mantenerse en esta situación. Hasta que igual llegues a este punto que Agustín ha mencionado antes, ¿no? En algún momento igual necesitas llegar a inversores más grandes
donde ya no hay tanto inversión de impacto, porque la mayoría de los fondos de impacto tienen un tamaño pequeño o mediano. Ojalá va subiendo esto y puedes contar con inversores que igual no tienen esta misma misión que tú, ¿no? Y aquí puedes entrar en lo que antes Agustín ha mencionado, el mission drift, ¿no? De sumas gente al proyecto que igual te quieren desvirtuar a tu atención hacia otros criterios. Pero yo creo que realmente si consigues sumar muy, muy pronto inversores de impacto a tu proyecto, todo fluye bastante bien a lo largo de la vida de la empresa. O sea, todo el esfuerzo al principio, Sven, podríamos resumirlo. Stephanie, terminamos esta ronda contigo y la pregunta que te lanzo es el cómo deben, ya nos has apuntado algo antes, pero bueno, para ahondar un poquito más, cómo deben colaborar el sector público y el privado para lograr los objetivos que hay detrás de esa inversión de impacto. A ver, el sector privado lo que está haciendo es desarrollando soluciones para, digamos, desde el punto de vista de impacto, para problemas que afecten a las comunidades. Y es muy importante que el sector público acompañe esta creación o esta innovación a la solución a estos problemas por medio de iniciativas que promuevan la inversión en estas. Nosotros, por ejemplo, lo hemos visto en las geografías donde invertimos y también en otros países, apoyo del gobierno en temas fiscales, apoyo del gobierno desde el punto de vista regulatorio, apoyo del gobierno desde el punto de vista de financiación. Muchos bancos de desarrollo locales están apoyando estas inversiones de impacto para que impacten aún más a las comunidades. Y también lo hemos visto a través de garantías de crédito para que las compañías o los inversionistas de impacto puedan acceder a más recursos financieros. Al final, la colaboración entre el sector privado y el sector público lo que va a permitir es que se enfrenten los desafíos eficientemente y que las inversiones de impacto se vuelvan mucho más escalables. Perfecto, Stephanie. Bueno, pues entre todas esas preguntas que nos han lanzado, hemos seleccionado alguna, porque obviamente no tenemos tiempo para todas ellas. Lanzo la primera de ellas. Yo creo que Agustín o Maite, quizás sois esta primera pregunta quienes mejor no la podéis responder, pero la lanzo y cualquier aportación bienvenida sea. ¿Qué métricas usar para que la norma sea igual para todos? Nos preguntan. Agustín, no sé si... Bueno, efectivamente, o sea, al final hago un poco referencia a lo que comenté antes. En este momento hay un fuerte movimiento hacia la estandarización. O sea, el inversor quiere saber cómo elegir entre inversiones con el eje de impacto y quiere saber realmente por cada euro invertido cuántos euros realmente o cuántos impactos se están produciendo, ¿no? Entonces, en este sentido, quizá destacar dos iniciativas. Una es la del GIN, Global Impact Investing Network, que es parte del Impact Management Project. Por favor, googlear todos Impact Management Project, donde se están uniendo las principales iniciativas, que está en un esfuerzo de estandarización para justamente saber qué impacto está produciendo cada euro invertido. Y la otra la he comentado antes, que son las cuentas ajustadas al impacto, que será estupendo cuando existan, porque nos permitiría ya directamente con valor monetario saber por cada euro invertido cuántos euros ha producido de rentabilidad y cuántos euros ha producido también de impacto. No sé si alguno más queréis aportar algo. No, simplemente en cuanto a los indicadores y la medición, a falta, ¿no?, de poder avanzar hacia unos estándares comunes y globales. En nuestro caso y a modo de ejemplo, sobre todo nuestro foco o a la hora de construir esos indicadores que nos tienen que ayudar a medir si realmente esas startups y esos proyectos están generando o no ese impacto, lo que hacemos es, en primer lugar, intentar identificar dónde está el problema que se quiere solucionar. Por ejemplo, si al final estamos hablando de mejorar la calidad de vida, pues tenemos muy claro que ese es el foco y el indicador debe ser eso. ¿Y cómo medimos la calidad o la mejora de la calidad de vida? Aquí nosotros, los inversores de impacto, no nos inventamos nada. Ya existen varias metodologías y varios indicadores
a nivel científico demostrado que te pueden ayudar a poder medir ese indicador. O, por ejemplo, con el caso de educativo, como comentabas, Ben, si el foco está en reducir el fracaso escolar, lo que tenemos que coger es un índice que nos pueda medir ese fracaso escolar y cuando aplicas esa metodología innovadora, demostrar que ese índice se está reduciendo. Por lo tanto, a falta de estos estándares más globales, sí que existen mecanismos para poder encontrar, ¿no?, esos indicadores que ahora nos pueden ayudar a ir siguiendo ese impacto generado. Y aquí, por ejemplo, hay unos indicadores que nosotros solemos utilizar como estándar en algunos proyectos, como los IRIS, ¿no? Ahí si buscas, y como decía Agustín, googleas un poquito, verás, y podrán encontrar indicadores que les pueden ayudar a poder medir esos impactos. Gracias. Pregunta, yo creo que Sven, está dirigida a Sven, pero insisto también, cualquiera nos puede responder. Esto además es un asunto que ya hemos tratado aquí en ENGIE Business Club, de todos los eventos, las B Corp, y os pregunto qué opináis de ese certificado B Corp y qué importancia real le dais, si creéis que hay que pelear por conseguir ser una B Corp. Sven. No, yo creo que, antes he dicho, uno de los criterios es hacer visible, ¿no?, y reportar que eres una empresa que toma en serio el impacto. Y en este sentido, yo creo que el certificado de B Corp, nosotros estamos ahora en proceso de lograrlo. Es una de las maneras de hacerlo visible y comprometerte de gestionar la empresa de una forma más allá del rendimiento financiero. Por lo cual lo apoyo totalmente. Maite, Agustín, Stephanie, creo que estabas levantando la mano, perdóname, Stephanie. Sí. Y de cara a los beneficios, que era una de las preguntas que hacías, nosotros tenemos una compañía que es certificada como B Corp y la realidad es que le abre las puertas a consecución de recursos financieros. Es una compañía que después de la certificación ha logrado acceder a mucho más fondeadores de los que tenían el espectro y también a muchos más recursos que antes no tenía acceso y que, digamos, no estaban en el radar de inversionistas de impacto. Bueno, pues estamos ya prácticamente en hora, no sé si tenemos alguna pregunta más que vea por aquí. Bueno, como comentario, por cierto, quiero decir que me apuntan ENGIE Business Club, este club que nos une a todos gracias al idioma que nos une con esa ñ característica del español. ENGIE Business Club también está en el proceso de certificado B Corp, o sea que bienvenido sea. Desde luego, y estamos a favor de ese tipo de certificados. Y una última pregunta, pregunta rápida. ¿Qué nos aconsejáis para acceder a los Ventures Philanthrops? Esto es una pregunta que nos lanza la audiencia. Maite. Vale, debemos diferenciar Venture Philanthropy o nosotros diferenciamos entre Venture Philanthropy e inversión de impacto. En el caso de la inversión de impacto, lo que buscamos es sobre todo generar impacto y al mismo tiempo retornos de mercado cerca de mercado. Y cuando estamos hablando, en nuestro caso de inversión más filantrópica, ahí estamos dispuestos a renunciar al retorno económico o incluso a no exigir retorno económico en pro de generar mucho impacto social. Creo que aquí al final la clave está en demostrar que realmente hay esa capacidad de poder generar impacto, de cambiar ese reto y dar solución al reto social y medioambiental, y ahí buscar efectivamente, porque existen muchos inversores de inversión más filantrópica que están dispuestos a apoyar y acompañar a estos emprendedores o esas iniciativas que pueden ayudar a cambiar el mundo. Agustín, ¿quieres aportar algo más? Muy rápido, para dar nombres concretos, además de Sip2B, que lleva muchos años en Venture Philanthropy, al que supongo que el emprendedor que ha preguntado esto puede acceder, hay otro jugador importante en España que se llama la Open Value Foundation. Es la primera fundación en España que se dedica específicamente a Venture Philanthropy. Entonces, quien lo haya preguntado, que googlee Open Value Foundation y también puede ir ahí para buscar filántropos de Venture. Bueno, pues vamos a ir terminando. Maite, Agustín, Stephanie, Sven, un placer enorme estar con vosotros esta tarde, compartir. Yo siempre digo que
yo que estoy ajeno totalmente al mundo de la economía y que aprendo muchísimo en estos eventos y hoy desde luego ha sido un placer enorme estar con vosotros y que nos pongáis claros todo esto y al final un tipo de inversión que revierte en el beneficio de todos, ¿no? Que es algo muy importante, que es bueno para todos, para que todos sumemos. Muchísimas gracias, espero que haya sido tan agradable para vosotros como para nosotros. Un placer. Muchísimas gracias a Gracias. Enge Business Club y a ti, Lorena. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, y a ustedes que nos siguen cada día, gracias por estar en un evento más con nosotros. En agenda, antes de terminar, sí que les digo que tomen nota, que apunten algunos de los temas que tenemos ya preparados. Son reconstruyendo el turismo para el futuro, que falta va a hacer después de la pandemia, el reto de las nuevas ciudades, plataformas de streaming, anticiparse a la próxima crisis, porque por desgracia seguramente otra crisis vendrá. Bueno, todos los detalles de este evento y de los próximos eventos a través de nuestra web www.nbusinessclub.com y si quieren volver a ver todo lo que ha ocurrido esta tarde y darse de alta, por supuesto, como miembros de este club a través de la página web www.nbusinessclub.com. Por mi parte, un placer enorme. Gracias a Enge Business Club, a seguir creciendo, a seguir citándonos en eventos como este y ojalá que pronto podamos vernos las caras más allá de la pantalla, por el bien de la economía, de la sociedad y de las mentes de todos nosotros, que falta nos hace salir ya de esta pandemia. Gracias, un placer enorme. Feliz tarde. Adiós.